Eva María Ramos Frendo es doctora con la tesis El coleccionismo en la Málaga decimonónica. Es profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga. Su actividad investigadora se ha desarrollado en dos líneas dentro de la historia del arte de la Edad Contemporánea. Por una parte, la historia social del arte y, en concreto, las actividades de promoción, patronazgo, mecenazgo y coleccionismo por parte de los grupos privilegiados de la alta burguesía y aristocracia del siglo XIX y los comienzos del XX, abordando de manera preferente las figuras femeninas. Y por otra, la cultura visual de la edad contemporánea y la visibilización de los artistas. Los resultados de estas investigaciones se han plasmado y difundido en numerosas publicaciones y conferencias. Forma parte además del Instituto de Género de la Universidad de Málaga, la Red de Investigación en Arte y Feminismo y es presidenta de la Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer de la Universidad de Málaga. Hoy nos va a hablar sobre Trinidad Scholz von Hermensdorf, 1857-1937, coleccionista, protectora y difusora de las artes decorativas españolas. Muchas gracias, Eva María, y por favor, cuando quieras. Gracias a ti. Bueno, ante todo quería agradecer el haberme permitido compartir esta comunicación, este congreso, porque desde el momento en que vi un congreso sobre artes decorativas en España y el periodo que abarcaba, finales del 19 y principios del 20, tenía claro que la figura de Trinidad Scholz tenía que estar ahí, ¿no? Decirles que en el programa hay un pequeño error, porque su apellido sería, tal cual lo ven aquí, Trinidad von Scholler-Mendorf, y no el von este puesto en medio, ¿no? Bueno, Trinidad Scholz, como digo, es una figura fundamental en este periodo en relación a las artes decorativas, porque no solamente es coleccionista, sino que además contribuyó a la conservación, la protección, difusión y reactivación de las artes decorativas españolas en dicho periodo. Como bien se ha dicho, nace en el año 1857 en Málaga, que es una fecha que además se ha difundido erróneamente. Normalmente aparece 1867, 10 años más tarde, pero no, la fecha correcta es esta que les indico aquí, ¿no? Bueno, pasará a ser más adelante, como iremos viendo, señora de Iturbe por su primer matrimonio y duquesa de Parcén a partir del segundo. Trinidad, igual que su hermana, bueno, las dos que viven, de cuatro que tuvo el matrimonio formado por sus padres Enrique Scholl y Matilde Ver, pues las dos hijas van a tener una educación muy esmerada, muy completa para la época, con numerosos viajes por Europa. En todos los viajes contaron con tutores que hacen que al final, pues en el caso de Trinidad Scholl, sepamos que domina un total de 5 idiomas, lo cual le va a ser pues muy útil a lo largo de su vida, porque va a ser una vida bastante cosmopolita. Va a ser además una destacada intérprete del piano. De hecho, en 1877 viene Alfonso XII a Málaga y la felicitó por su interpretación. Y entre sus maestros pues estará el maestro compositor Isaac Albéniz, que incluso le dedicó, como pueden ver ahí, un par de sus composiciones. Cuando tiene aproximadamente 30 años, que es una edad pues, bueno, bastante avanzada para lo que era la época, contrae matrimonio con un embajador mexicano, cuyos antepasados eran del País Vasco, es decir, habían emigrado hacia México, pero él nace en México, y él es embajador de México en esos momentos en París y además en otra serie de ciudades europeas. Con él contrae matrimonio y es este matrimonio lo que nos permite, o por lo menos lo que nos da la primera información sobre la relación de Trinidad Scholz con el arte en general y con las artes decorativas en particular. El matrimonio se va a producir en París, donde él estaba en esos momentos, como digo, de embajador, y por lo tanto se traslada a Trinidad de la ciudad de Málaga a la capital francesa. Tras, bueno, pues los largos meses de luna de miel que solían pasarse en esa época, tras 6-7 meses de viaje por luna de miel, pues acaba llegando a la residencia que tenía Manuel de Iturbe en París. Era una residencia que le había mandado edificar en unos terrenos que adquirió en el número 30 del bosque de Bolonia. Y allí, cuando ella llega, pues se encuentra pues, con una mansión lujosamente ornamentada, pero sobre todo en lo que son los estilos franceses dieciochescos, que eran los que estaban pues, más de moda entre la élite social de esa época, ¿no? No solo en Francia, sino también ocurre exactamente igual en España. Según nos cuenta su hija, Piedad Iturbe, pues una vez que su madre llega
esta residencia, va a ser ella la que se encargue personalmente ya de todo lo relacionado con la decoración. De hecho, como indica su hija en las memorias que escribió, pues bueno, con la ayuda de este decorador, Emil Per, pues va llenando los salones Trinidad de muebles antiguos, de firma, porcelanas, alfombras, y compra, pues en un momento dado, unos tapices de Berín, dibujante de Luis XIV. Aquí vemos, esta es la única imagen que tenemos de uno de esos salones, además imágenes de no muy buena calidad, un salón Luis XV, como digo, predominan los estilos franceses, pero abriéndose a este patio de estilo neonazarí que había en la mansión, Trinidad crea, y eso va a ser algo, una tónica general en toda su trayectoria, un salón donde lo que van a estar presentes son los mobiliarios y artes decorativas españolas, ¿no? Llamado Salón Renacimiento, ¿no? Que tendrá mucha difusión ya no solo en las memorias de su hija, sino que la prensa también dejará constancia sobre él. Se nos indica, por lo tanto, que en este salón pues vamos a encontrar colecciones del Renacimiento español, vargueños, mesas y esculturas de los siglos XV y XVI, sillones fraileros, un cuadro del Greco con la imagen de Cristo, tapices de gran antigüedad, algunos colgados de los muros y otros cubriendo suelos, e incluso una auténtica ventana toledana que adosó a una pared de este salón, ¿no? Bueno, como les decía, su hija Piedad de Iturbe va a ser la única hija que tenga, nace en el año 1892 y va a ser fundamental tanto para relatarnos en sus memorias mucho sobre su madre, como para luego, como veremos, el final de la colección artística. Hacia finales del siglo XIX, el matrimonio se traslada de París a Madrid porque Manuel de Iturbe se convierte en embajador de México en la capital española. Allí adquirirán el Palacio de Guadalcázar y, bueno, durante unos años están restaurándolo, poniéndolo acorde a sus deseos, ¿no? Y mientras, pues, el matrimonio estará residiendo en el Palacio de Sitges. Un palacio, el de Guadalcázar, del cual va a disfrutar muy poco Manuel de Iturbe porque fallece poco después, en el año 1904, cuando estaba en París. En este palacete, en esta residencia, de nuevo va a pasar igual que en la de París. La de París, de todas formas, la mantienen hasta la Primera Guerra Mundial, siguen teniéndola allí y siguen haciendo incluso estancias durante algunas temporadas, ¿no? Aquí, de nuevo, todo se va a llenar de artes decorativas, conviviendo los estilos franceses con el español, y como nos relata Montecristo, pues nos dice en sus vitrinas se exhiben antiguas porcelanas o delicadas miniaturas del siglo XVIII. Sobre las doradas consolas hay guarniciones de relojes y candelabros, verdaderas maravillas de arte. Las mesas cubiertas de viejos terciopelos venecianos. En las marmóreas chimeneas porcelanas de Japón y China lucen la riqueza exótica oriental. Pero, como digo, hay una mayoría de salones, de nuevo gabinete Luis XVI, el salón de baile también en estilo dieciochesco, pero a ella siempre le interesa el que haya un espacio reservado a el mobiliario y demás artes decorativas españolas, aparte de pinturas, esculturas, ¿no? Y crea el llamado Salón Español, que luego más tarde se conocerá como Salón de los Primitivos, a raíz de, pues, una treintena de obras de pintores primitivos españoles y flamencos que adquirió. De nuevo, pues la prensa, Montecristo, nos habla de que aparte de esas tablas del siglo XV, flamencas y demás, pues también encontramos en los referentes artes decorativas bordados paños litúrgicos, soberbios tapices, maravillosas tallas, hierros, vargueños, arcones, etc. Y bueno, aquí he introducido una imagen de Trinidad solo en el salón, está modificada la escena, la foto, pero para darle presencia en este salón, porque en el año 1903 es el lugar donde a ella pues se le ocurre la idea de crear, como ustedes saben, una sociedad tan importante como fue la Sociedad Española de Amigos del Arte. Ella tuvo la idea, aunque realmente hasta años después, 1909, no se realiza la creación oficial de esta sociedad, ¿no? Según nos dice Mascarilla, pues ella propuso crear esta sociedad para que tuviera por objeto proteger el arte patrio en todos sus aspectos, organizar exposiciones, resucitar antiguas industrias artísticas españolas, favorecer las donaciones a los museos y fomentar la cultura artística. No solo impulsa la creación de esta sociedad, sino que también en el año 1912 ella va a estar detrás de la creación de esta revista, la revista Arte Español, que todos conocen, ¿no?
De hecho, bueno, hemos extraído un fragmento de 1909 en el cual una carta que ella le manda a Menéndez Pelayo, y hemos sacado este pequeño fragmento donde ella le dice: ¿no cree usted que los amigos del arte, que era como en ese momento todavía llamaban a lo que será luego la Sociedad Española de Amigos del Arte, dice, deberíamos publicar una revista que sirviese a darnos a conocer y la cual de un modo ameno pudiera cultivar al pueblo, dándoles a conocer los principios de arte que ignora, ¿no? Ella está, como digo, detrás de esta revista. Y no solo detrás de ella, ya va a estar presente más o menos implicada en las distintas exposiciones que va a celebrar la sociedad. Por ejemplo, la de antiguas cerámicas de 1910, pues esta imagen que les muestro es la que corresponde a la mayor parte de las piezas que ella expuso en esta exposición de cerámicas, ¿no? Con sobre todo objetos procedentes de la fábrica del Buen Retiro, vajillas, figuras, algunas de temas mitológicos, otras populares, y no hay en el catálogo fotos, pero sobre todo en el catálogo y sobre todo en la prensa, cuando hablaban de esta exposición, destacaron un zócalo que había aportado Trinidad de azulejos de Talavera de gusto italiano. Bueno, también intervendrá con varias piezas de mobiliario español en la exposición de 1912, de esta misma temática, ¿no? Como por ejemplo este cofre de palo santo que ven en la imagen, además de otras piezas, y también, bueno, en todas las demás, ¿no? Las de cueros, en las de abanicos, en las de tejidos, en todas ellas siempre interviene con piezas, ¿no? De nuevo, pues bueno, estas exposiciones, el objetivo, que además luego veremos que contribuye personalmente Trinidad también, de las mismas es resucitar viejas industrias artísticas españolas que alcanzaron fama y prosperidad en otros tiempos: cerámica, de muebles, de cueros repujados, de rejería, plata, encaje, tejidos y abanicos. Otros miembros de esta sociedad española y amigos de Trinidad, de los que se reunían con ella en esas tertulias que tenían lugar en su salón español, que lo he comentado antes, unas tertulias que tenían lugar los sábados, ¿no? Donde había pues políticos, aristócratas, intelectuales o artistas. Por ejemplo, Moreno Carbonero va a ser uno de los asiduos en estas tertulias de los sábados. Bueno, pues estos dos caballeros destacaban cómo Trinidad fue la más eficaz alentadora de esas exposiciones, ¿no? Unas exposiciones que lo que hicieron fue poner de moda pues todas esas antiguas fábricas de cerámica, de mobiliario, etcétera, ¿no? Para que, como pone en este texto, se fuera imponiendo ese estilo español también en los salones y desaparecieran las pseudoimitaciones del arte francés. En torno a 1912-13, no está muy clara la fecha, adquiere también en la localidad de Ronda, en Málaga, la Casa del Rey Moro. En este caso, esta residencia, que tendrá hasta 1934, ya no hay convivencia de estilos, sino que exclusivamente todo el interior fue mobiliario y artes decorativas españolas exclusivamente, ¿no? Bueno, aquí les muestro una imagen de la revista Vogue francesa, ¿no? Donde se mostraban pues bueno, algunas fotografías de esta casa del Rey Moro, e incluso también el matrimonio formado por Arthur Vine y Mildred Stapley, que fueron, bueno, conocidos por un lado por servir de puente para la salida de piezas de artes decorativas y españolas hacia Norteamérica, pero también por haber realizado una serie de publicaciones especializadas de artes decorativas españolas, ¿no? Entonces, en esta concreto, dedicada a los interiores y mobiliario español, muestra, pues bueno, varias fotografías o dibujos donde podemos ver varias, bueno, esta imagen es de la, a ver que no veo el curso, esta imagen es del libro, esta es de otra publicación, pero para que vean que esta fotografía que nos muestra, pues, la cama que tenía, una cama que tenía Trinidad en Ronda, pues aquí también la dibujan, la muestran ellos dibujadas en esta imagen, ¿no? No solamente mostraron imágenes de su mobiliario y demás en sus obras, sino que luego más tarde Mildred Stapley, en esta obra Tejidos y Bordados Populares Españoles, pidió a la duquesa de Parcén, ya Trinidad Scholl, ya en ese momento duquesa de Parcén, que realizara la introducción de esta obra, ¿no? No sabemos con qué interés o porque simplemente él reconocía pues, que tenía sobrados conocimientos para poder contribuir a esta obra. Como os decía, la duquesa de Parcén, porque en 1914 contrae nuevamente matrimonio con Fernando de la Cerda, duque de Parcén. Por esas fechas aproximadamente, aparte de tener la Casa del Rey Moro en Ronda, crea pues un centro benéfico docente en Ronda, ¿no? Son varios, se van creando como varios talleres, varias instituciones
en donde pues, bueno, tenía el carácter benéfico de formar a niños, niñas, pero también a jóvenes, para darles pues, formación, pero además una profesión, porque dentro de esa formación que se les daba, pues se les enseñó la talla de madera para fabricar muebles de estilo antiguo, tapices, cerámicas, incluso hubo también conventos de monjas que contribuyeron, es decir, a través de estas instituciones en Ronda lo que hacen es realizar nuevas producciones imitando esas artes decorativas antiguas y que se empiecen de nuevo a comercializar y a demandar pues, por parte de la élite española, ¿no? Y por tanto contribuir a que se vayan incorporando salones de estilo español a las palacetes de las familias de alta clase social. Bueno, aquí encontré en blanco y negro este tapete que se nos indica que está creado en ese centro benéfico de industrias artísticas de Ronda, e incluso, bueno, a modo de anécdota, decir que hubo muchas visitas a Ronda, a estas instituciones, a estos centros benéficos. Concretamente sabemos de la visita de la reina Victoria Eugenia con su madre, y de hecho una noticia en 1927 nos dice que la madre de Victoria Eugenia, Beatriz de Battenberg, visita Ronda y adquiere muebles, alfombras y mantillas de esta serie de establecimientos que había fundado Trinidad Shaw. Bueno, en 1921 su hija Piedad Iturbe se casa con el príncipe Max Hohenlohe, y nos interesa porque son los que van luego a heredar las colecciones de Trinidad, y por lo tanto va a estar en sus manos lo que ocurra después con ellas, ¿no? Destacar que también adquirirán ya hacia 1926-28, no está tampoco muy clara la fecha, esta finca del siglo XVI, obra de Juan de Herrera, la finca del Quejigal, que será el lugar, una vez que empiecen a desprenderse de distintas residencias, venderán la que tenían en París en 1914, también el Palacio de Guadalcázar, que también fue conocido como Palacio de Parsem, la Casa del Rey Moro en 1934, y esta residencia fue, pues bueno, como la última que conservaron en España, porque los últimos años de vida Trinidad se va a Viena, estará entre Viena y Checoslovaquia, donde su hija y su esposo, el príncipe de Hohenlohe, tenían residencia, y como que queda el Quejigal como el lugar donde van de vez en cuando, pues cuando quieren parar o pasar por España. Una vez que fallece Trinidad en el 37, pues ya todas las colecciones y esa finca del Quejigal pasan a su hija Piedad Iturbe y a su esposo. Hay noticias de que tienen pérdidas de estas colecciones durante la Guerra Civil, durante la Segunda Guerra Mundial, pero tampoco hay detalles muy claros. También de piezas que llevaron a Checoslovaquia y que luego pues, se quedaron allí y no volvieron para España. E incluso hay noticias de un incendio en 1956 en el Quejigal, donde lo único que contamos es con las declaraciones de Piedad Iturbe, la cual nos habla pues, bueno, de grandes pérdidas, que tampoco se sabe hasta qué punto fueron ciertas o no, o sirvieron pues, para cobrar luego seguro, no sé. Total, nos habla pues, de 3.400 piezas de porcelana de Talavera que se habían perdido. Me centro solo en lo que son artes decorativas, porque también perdieron pinturas, esculturas y demás, bibliotecas, archivos, tapices de los gobelinos y de Cuenca, muebles antiguos y demás. Más tarde, en el año 79, sale a subasta tanto esta finca del Quejigal como todas las colecciones que Piedad había heredado de su madre y de su padre, ¿no? Bueno, ahí aparecen cantidad de cerámicas, por ejemplo, de Talavera, con lo cual no sabemos si es que tenía muchísimas o que realmente no perdió tantos en el incendio, como ella decía, ¿no? Se habla incluso de que, bueno, de que fue la mayor subasta de arte que había habido en España hasta esos momentos, ¿no? Por parte de la casa Sotheby's, de la cual se obtuvieron, pues bueno, 100 millones de pesetas, trasladado hoy en día serían unos 600.000 euros. En esa subasta se pueden ver, pues bueno, varias sesiones que se desarrollaron a lo largo de 3 días, y en cada una de estas sesiones, pues bueno, por ejemplo, la segunda vemos que se dedicó a mayólica y porcelana, la tercera, objetos de arte, relojes y esculturas, el Belén napolitano en otra sección, que esta tarde van a hacer referencia a él, otra de muebles, relojes, alfombras y tapices, donde sobre todo se ve en todas estas, en este catálogo de subasta, se ve de nuevo cómo pervivían o convivían mobiliario, por ejemplo, francés con mobiliario español, ¿no? Esas dos tendencias que habían destacado a lo largo de toda su vida. Y bueno, la última sección, muebles y objetos, ahí ni siquiera hay fotografías porque bueno, pues serían los de menor relevancia. Sabemos, por ejemplo, que antes de la subasta, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Obras de Importancia Histórico-Artística hizo un listado de piezas, de cuadros, esculturas,
y artes decorativas que no podían salir fuera de España. Entre ellas, pues, por ejemplo, la relación de tapices que tenían, pues se consideraron inexportables, ¿no? A día de hoy, pues bueno, mostramos algunas imágenes de algunos de estos tapices que por esta dictamen no pudieron salir de España. Por ejemplo, estos de Teniers, de Bruselas, del siglo XVII, con figuras alegóricas femeninas de los meses. A día de hoy hemos estado rastreando en los distintos museos estatales y no sabemos decir dónde se pueden encontrar, pero bueno, se supone que en principio, por lo menos en aquel momento, no se les permitió salir fuera. Igualmente, por ejemplo, estos tapices, ¿no?, con imágenes de Boucher, pues también formarían parte de los que se consideraron inexportables. Por otra parte, una vez que ya se realiza la subasta, a los considerados inexportables se unen otra serie de derechos de retractos por parte del Ministerio de Cultura, que van citando otra serie de piezas añadidas a las inexportables que consideran que son interesantes para los museos españoles, artes decorativas, pero también pinturas y esculturas, ¿no? Nos consta, por ejemplo, pues que este vargueño español de estilo mudéjar fue de los que decidieron que no podían exportarse fuera, o sea, que no se lo podía adquirir otra persona, sino que tenía que pasar al Museo del Pueblo Español. Igual que este arcón español de Nogal, y también se consideró que debía de ser destinado al Museo del Pueblo Español. Pero claro, después de la desaparición de ese Museo del Pueblo Español, si bien hay piezas, por ejemplo, las del Nacimiento, que sabemos que están en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, en el caso de estas piezas, por ejemplo, de mobiliario, hemos estado rastreando y no conseguimos localizar en qué museo se puede encontrar hoy en día, ¿no? Sabemos de alguna otra que está en el Museo Lázaro Galdiano, pero estas, por ejemplo, que les estoy mostrando, no sabemos el destino. Sí sabemos en relación al Museo de Artes Decorativas que hay una serie de cajes, de tejidos que donó Trinidad Scholl, pero claro, estos fueron donaciones anteriores a esta subasta, ¿no? Con lo cual, pues bueno, a nivel de cuadros y esculturas sí tenemos más fácilmente localizadas algunas de estas piezas que se subastaron, pero en lo referente a artes decorativas nos ha sido bastante complicado hasta el momento saber, pues bueno, de las que no salieran fuera de España y sobre todo de esas que fueron destinadas a determinados museos o que se dijo que no salieran fuera de España, no sabemos dónde se encuentran hoy en día todavía localizadas, ¿no? Bien, bueno, pues con esto simplemente esa intervención en la cual lo que intento siempre, como bien se ha dicho al hablar de mi currículum, es poner de relevancia el importante papel que jugaron las mujeres, quizá menos visibilizado en lo que es la gestión artística, ¿no? Actualmente, pues bueno, estamos preparando, ya tenemos a punto casi de editar un libro sobre esta figura de Trinidad Scholl, pues ya abarcando todas sus facetas, y ya anteriormente contribuimos con otras publicaciones, pues eso, para ir poco a poco visibilizando el papel de las mujeres en el mundo del coleccionismo y la gestión artística en general. Bien, pues nada, muchas gracias.